Esta es la Kitve HaKodesh israelita restaurada, 5997 en audio. Hoy vamos a leer el Sefer de Mardokai, en español, Marcos. Capítulo 1. El Bereshit de las Besorá de Yahshua HaMashiach, el Ben de Yahweh. Y como está escrito por los Neví Malaki y Yesayá. Preparen el camino de Yahweh, enderecen sus sendas. Yohanan hacía tevilá en el Mibar, y proclamaba la tevilá de Tesubá para la remisión de pecados. Y acudía a él toda Yahudá y todo Jerusalén, hacían a todos tevilá en el río Yardén, haciendo confesión de sus pecados. Yohanan usaba vestido con pelo de camello, y con una correa de piel alrededor de su cintura, y comía langostas de tierra y miel silvestre. Y pregonaba, diciendo, detrás de mí viene uno más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de postrarme a desatar. Yo les he hecho tevilá en el agua, pero él les dará tevilá en el Ruach HaKodesh. Y sucedió en aquellos yamim que Yahshua vino de Nazaret de Galil, y Yohanan le hizo tevilá en el agua del Yardén. Y cuando Yahshua salía del agua, vio los chamaim abiertos, y el Ruach HaKodesh de Yahweh descendió como en forma de paloma sobre él. Y habló una voz de los chamaim, diciendo, Ataben Ahubia Cerveja. Y luego el Ruach HaKodesh lo impulsó a irse al Mibar. Y Yahshua estuvo allí en el Mibar 40 yamim, mientras el acusador lo tentaba, y él estaba con las bestias salvajes, y los malachim de Yahweh le protegían. Ahora después de que Yohanan fue puesto en prisión, Yahshua vino a Galil, proclamando las besorá del Malhut de Yahweh. Y habló Yahshua, diciendo, se ha acercado el tiempo y se ha cumplido, que el Malhut de Yahweh está acercándose. Hagan pues tesubá y tengan emuná en esta besorá. Mientras Yahshua caminaba junto al mar de Galil, vio a Simón y András su ají arrojando una red al mar, porque eran pescadores. Y les habló Yahshua, diciendo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos abandonaron sus redes, y lo siguieron. Cuando se había ido un poco más lejos, vio a Jacob el ben de Zabdai, y a Yohanan su ají, que también estaban en una barca pequeño remendando sus redes. Inmediatamente Yahshua los llamó, y ellos dejaron a su aba Zabdai en la barca con los abadim y se fueron detrás de él. Entraron a Kefarnahum, e inmediatamente todos los Shabbat Yahshua entraba en la Bait Knesset y les daba alajá. Y ellos estaban asombrados de su alajá, porque les daba alajá como quien tenía autoridad, y no como los sofrim. Había en una de las Bait Knesset un hombre con un ruaj impuro, que clamaba, diciendo, déjanos solos, ¿qué tenemos nosotros que hacer contigo, Yahshua de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Conocemos quién eres tú, el Kados de Yahweh. Entonces les habló Yahshua, diciendo y reprendiendo, Sekit Heisig. Y cuando los ruajim impuros lo hubieron sacudido violentamente, gritaron con voz fuerte y salieron de él. Y todos en la Bait Knesset estaban impresionados, tanto que hablaban entre ellos mismos, diciendo, ¿qué cosa es esta? ¿Qué nueva instrucción es esta? Porque con autoridad ordena a los adim, y ellos le obedecen. Y con rapidez su fama se difundió al exterior por todas las regiones alrededor de todo Galil. Y habiendo salido de la Bait Knesset, entraron en la Bayit de Simón y de András, con Jacob y Yohanan. Pero la suegra de Simón Kefa estaba recostada enferma de una fiebre, y ellos le dijeron a Yahshua de ella. Y él se acercó a ella y la tomó de la mano, y la incorporó, en el acto la fiebre la dejó, y ella les comenzó a servir. Al caer la Ereb, cuando el sol se puso, le trajeron a todos los que estaban enfermos, y a los que estaban poseídos con Sadim. Y la ciudad entera se juntó a la puerta. Y Yahshua curó a muchos que estaban enfermos de diversos males, y echó fuera muchos Sadim, y no les permitía a los Sadim hablar, porque le conocían muy bien. Por la madrugada, levantándose mucho antes de que se hiciera la luz del yam, él salió, y se fue a un lugar apartado, y allí hizo tefilat. Y Simón y los que estaban con él le siguieron. Y cuando lo encontraron, le dijeron, todos te buscan. Pero él les dijo, vayamos a los próximos poblados para que yo pueda proclamar allí también, porque para esto he venido.
y él les proclamaba en sus Bait Kenesot a través de todo Galil, y expulsaba a Sadim. En una de ellas, vino un leproso a él, suplicándole, postrándose ante él y diciéndole, si tú quieres, puedes hacerme limpio. Y Yahshua, movido por Rahem, extendió su mano, y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y tan pronto como Yahshua hubo hablado, inmediatamente la lepra se apartó del hombre, y fue limpio. Pero Yahshua le instruyó rigurosamente, y de inmediato lo despidió. Y le dijo, mira que no digas nada a nadie, mas ve por tu camino, y muéstrate al Cohen y ofrece por tu purificación las cosas que Mosé ordenó, como testimonio para ellos. Pero el que había sido sanado salió, y comenzó a publicarlo en gran manera, y a difundir en el exterior el asunto, tanto que Yahshua ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, mas Yahshua estaba fuera, en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. Capítulo 2. Entró Yahshua en Kefarnahum, después de algunos yamim, y se extendió la noticia que él estaba en su propia Bayit. Y fue entonces que muchos se juntaron, tantos que no había lugar para recibirles, ni siquiera alrededor de la puerta, y Yahshua les proclamaba la Dabar de Yahweh. Vinieron a él, trayendo un enfermo de parálisis, quien era llevado por 4 hombres. Y como no podían acercarse a él por la presión de la gente, hicieron una abertura en el techo, justo encima de donde él estaba, y por esa abertura, bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Cuando Yahshua vio su emuná, dijo al paralítico, ven, tus pecados te son perdonados. Pero había algunos de los sofrim sentados allí, y razonando en sus levavot. ¿Por qué este hombre hace blasfemia de esta manera? ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Yahweh Elohé? Y cuando Yahshua percibió en su ruaj que ellos razonaban esto dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué razonan estas cosas en sus levavot? ¿Qué es más fácil decir a un enfermo de parálisis, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y camina? Pero para que ustedes sepan que el Ben Adán tiene poder en la Eretz para perdonar pecados, le dijo al paralítico, yo te digo, levántate, toma tu camilla y ve por tu camino a tu Bayit. Entonces el paralítico se levantó, tomó la camilla y salió delante de todos ellos. Así que todos estaban asombrados, y le daban tiferet a Yahweh diciendo, nunca vimos ninguna cosa como esta. Más tarde, salió de nuevo a la orilla del mar, y todas las multitudes vinieron detrás de él, y él les daba alajá. Mientras él pasaba, vio a Lugo y Ben de Alpaeus sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos, y le dijo, sígueme, y él se levantó y le siguió. Sucedió que, Yahshua se sentó a la mesa en Bayit de Lugui, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron también junto con Yahshua y sus talmidim junto a ellos, porque había muchos y lo siguieron. Y cuando los Sofrim y Prusim lo vieron comer con recaudadores de impuestos y pecadores, dijeron a los talmidim de él, ¿cómo es eso de que él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Yahshua le escuchó y les dijo, aquellos que están sanos no tienen necesidad de médico, sino quienes están muy enfermos. No vine a llamar a los tzadikim, sino a pecadores para que hagan teshuvá. Los talmidim de Yohanan y los Prusim ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los talmidim de Yohanan y de los Prusim ayunan, pero tus talmidim no ayunan? Y Yahshua les respondió diciendo, ¿pueden los jóvenes acompañantes del novio ayunar, mientras el novio está con ellos? En tanto que ellos tengan al novio consigo, ellos no pueden ayunar. Pero los yamim vendrán, cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en esos yamim. Así ningún hombre remienda con una pieza de tela nueva una vestidura vieja. De otra manera la pieza nueva tira de la vieja y la rotura se hace peor. Y ningún hombre pone vino nuevo en odres viejos. De otro modo el vino nuevo revienta los odres, y el vino se derrama, y los odres se habrán arruinado, mas el vino nuevo debe ser puesto en odres nuevos. Otro yam, sucedió, que pasaba Yahshua a través de los sembrados en Shabbat, y sus talmidim comenzaron, mientras andaban, a arrancar las espigas del sembrado. Y los Prusim le dijeron, mira, ¿por qué hacen ellos en el yam de Shabbat lo que no está permitido en la Torá? Y Yahshua les respondió, ¿nunca han leído lo que David hizo,
cuando tuvo necesidad y estaba hambriento, él y los que estaban con él, y cómo entró en la Bayit de Yahweh cuando Ebiatar era Cohen Gadol y comió el pan de la presencia, que no es lícito comer excepto a los Kohanim, e incluso dio a quienes estaban con él. Y Yahshua siguió hablándoles, el Shabbat fue hecho para el hombre, y no el hombre por el Shabbat. Por lo tanto, el Ben Adán es dueño también del Shabbat. Capítulo 3. Entró en otra ocasión de nuevo a la Beit Knesset, y había un hombre allí que tenía una mano paralizada. Y algunos que estaban allí le observaban, para ver si sanaría al hombre en Shabbat, para poder acusarle. Él le dijo al hombre que tenía la mano paralizada, ponte de pie en medio. Y Yahshua mirando a los que allí estaban les dijo, ¿es lícito hacer lo bueno en Shabbat o hacer mal? ¿Salvar Hayim o matar? Pero ellos no dijeron davar. Y cuando los hubo mirado a ellos, con enojo y apesadumbrado por la dureza de sus levavot, le dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió su mano, y su mano fue restaurada por completo como la otra. Los prusim salieron, e inmediatamente tomaron consejo con los herodianos en contra de él, de cómo poder destruirle. Pero Yahshua se retiró con sus talmidim hacia el mar, y una gran multitud de Galí le siguió, y de Yaudá, de Jerusalén, y de Idem, y de más allá del Jardén, y aquellos alrededor de Tesor y Tesidón, una gran multitud, cuando escucharon las grandes cosas que hizo Yahshua, vinieron a él. Habló Yahshua a sus talmidim, que debían tener lista para él una barca, por causa de la multitud, para que no le oprimieran. Porque había sanado a muchos, así que se amontonaban sobre él para tocarle, todos cuantos tenían males. Y ruajim impuros, cuando lo veían, caían delante de él y clamaban, diciendo, tú eres el Ben de Yahweh Eloé. Y Yahshua les ordenaba estrictamente que no le dieran a conocer. Más tarde se fue a lo alto de una montaña, y llamó a subir a quienes él quiso, y ellos vinieron a él. Yahshua ordenó a los 12, para que estuvieran con él, y para que los pudiera enviar a proclamar. Y para darles poder y autoridad para curar enfermedades, y para expulsar Sadim. Y estos son los nombres de los 12, a Simón dio por nombre Kefá. A Jacob el Ben de Sabdai y a Johanán el ají de Jacob, a ellos los llamó Bene Regas, que significa, los Binei del trueno. András y Felipe, Bartalmai, Mat y Ya, Tomá, Jacob Bar Jalfai, Tadai, Simón el Selec. Yaudá el Isqueriot, quien también le traicionó, y todos ellos junto a Yahshua se fueron a una bayit. Y la multitud se fue detrás de ellos, así que no podían siquiera comer lejem. Cuando sus parientes lo oyeron, salieron para detenerlo, porque decían, está enloquecido. Y los Sofrim que venían de Jerusalén dijeron, tiene a Baal Zebul, y por el príncipe de los Sadim expulsa a los Sadim. Yahshua los llamó, y él les hablaba en Masalaim, ¿cómo puede a Satán expulsar a Satán? Y si un Malhut está dividido contra sí mismo, ese Malhut no puede permanecer. Y si una Bayit está dividida contra sí misma, esa Bayit no puede permanecer. Y si a Satán se levanta contra sí mismo, y se divide, no puede permanecer, pues ha llegado su fin. Y ninguno puede entrar a la Bayit de un hombre fuerte, y saquear sus bienes, excepto si primero ata al hombre fuerte, y entonces podrá saquear su Bayit. Verdaderamente les digo, todos los pecados les podrán ser perdonados a los Binei de los hombres y cualquier blasfemia con que blasfemen sí, hacen tesubá. Pero aquel que blasfeme contra el Ruach HaKodesh no tiene perdón, sino que está condenado para Onesolam. Dijo esto Yahshua porque ellos decían que él tiene un Ruach impuro. Entonces vinieron su Sahaim y su Ima, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. La multitud estaba sentada alrededor de él, y le dijeron, mira, tu Ima y tu Sahaim afuera te buscan. Y él les respondió, diciendo, ¿quién es mi Ima o quiénes son mis Sahaim? Y miró a todos los que le rodeaban y les habló, diciendo, miren a mi Ima y a mi Sahaim. Porque quien haga la voluntad de Yahweh ese es mi Ají, mi Ajot y mi Ima. Capítulo 4. Más tarde junto al mar, comenzó otra vez a dar alajá, y allí estaba reunida una gran multitud. Así él subió a una barca, se sentó, y toda la multitud estaba junto al mar en la orilla.
Y él les daba alajá a través de Masal y les dijo esta alajá. Shemá, salió un sembrador a sembrar. Y sucedió que mientras sembraba, que una parte cayó al lado del camino y las aves del aire vinieron y la devoraron. Y otra parte cayó sobre suelo pedregoso, que no tenía mucha tierra al brotar, porque no tenía profundidad la tierra. Y cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz se marchitó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, no produjo ningún fruto. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto que brotó y se incrementó produciendo, una parte a 30, otra a 60 y otra a 100. Entonces siguió hablando Yahshua diciendo, aquel que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando estuvo solo Yahshua, los 12 que estaban con él, le preguntaron acerca de la masal. Y habló Yahshua, diciendo, a ustedes se les dio conocer lo secreto del Malhut de Yahweh, pero a los que están afuera, todas estas cosas por masal las doy. Para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, no sea que hagan tesubá y sus pecados les sean perdonados. ¿Y ustedes no conocen esta masal? ¿Cómo entonces sabrán todas las otras masalaim? El sembrador siembra la dábar. Y estos son los de junto al camino, donde la dábar es sembrada, pero cuando han oído, inmediatamente viene a Satán, y se lleva la dábar que fue sembrada en sus levavot. Y ellos son asimismo los que son sembrados en suelo pedregoso, quienes, cuando han oído la dábar, por apresurados la reciben con gozo. Y no tienen raíz en sí mismos, así que duran poco tiempo y después, cuando la aflicción o persecución le llega por causa de la dábar, pronto tropiezan. Los que son sembrados entre espinos son los que oyen la dábar. Pero las preocupaciones de este olamase y el engaño de las riquezas, y la codicia por otras cosas que reciben, asfixian la dábar, y no dan ningún fruto. Los que son sembrados en tierra tob, son los que oyen la dábar, y la reciben y producen fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Habló Yahshua diciendo, ¿acaso se trae una lumbrera para ponerla debajo de un cajón y no para ser puesta en una menorá? Porque no hay nada oculto, que no vaya a ser manifestado, ni ha habido cosa alguna guardada en secreto, que no vaya a ser expuesta. Si algún hombre tiene oídos para oír, que oiga. Y pongan atención a lo que les digo, con la medida que usen, ustedes serán medidos, y a ustedes los que oyen aún más les será añadido. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tenga se le quitará. También Yahshua les decía, así es el Malhut de Yahweh, como un hombre que echa será entre la tierra. Y duerme, y se levanta noche y día, y la será brota y crece, sin que él sepa cómo crece. Porque la tierra trae fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, después el grano entero en la espiga. Pero cuando el fruto es producido, el hombre mete la hoz, porque la cosecha ha llegado. Así habló Yahshua diciendo, ¿a qué compararemos el Malhut de Yahweh? ¿Con qué ejemplo lo podemos comparar? Es como un grano de cera de mostaza, la cual, cuando es sembrada en la tierra, es la menor de todas las semillas que hay. Pero cuando es sembrada, crece y se hace más grande que todas las hierbas, y le brotan grandes ramas, tanto que las aves del aire pueden posarse bajo su sombra. Y con muchas masalaim les hablaba la dábar, como ellos eran capaces de entenderla. Pero si Masal no les hablaba, y cuando estaban en privado, él explicaba todas las cosas a sus talmidim. El mismo Yam, cuando ya anochecía, él les habló diciendo, pasemos al otro lado. Y después de haber despedido a la multitud, lo llevaron en la misma barca que estaba. Y había allí también con él otras pequeñas naves. Se levantó una gran tormenta de viento, y las olas golpeaban dentro de la barca. Y él estaba en la popa, dormido sobre un cojín, y ellos lo despertaron, y le dijeron Rabí, ¿no te importa si perecemos? Y él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, Salom, ten calma. Y el viento cesó y se hizo una gran calma, y les dijo Yahshua, ¿por qué están tan temerosos? ¿Cómo es que no tienen emuná? Pues ellos temieron en extremo, y se dijeron uno a otro, ¿qué clase de hombre es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Capítulo 5.
y llegaron a la orilla del otro lado del mar, en el país de los Gadarenos. Cuando Yashua salió de la barca, inmediatamente le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre con un ruaj inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y ningún hombre podía atarle, ni siquiera con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, y las cadenas las había desunido, y los grilletes los había roto en pedazos, ni nadie lo podía dominar. Y por eso, siempre, noche y yam, él estaba en las montañas, y en los sepulcros, gritando, y cortándose a sí mismo con piedras. Y cuando él vio a Yashua a lo lejos, corrió y se postró. Y clamando con una voz fuerte le dijo, ¿qué tienes que ver conmigo, Yashua, Ben a Elión? Te pido por Yahweh Elohe que no me atormentes. Porque Yashua le decía, sal del hombre, tú, ruaj inmundo. Y Yashua le preguntó, ¿cuál es tu Shem? Y el ruaj inmundo le respondió, mi Shem es legión, porque somos muchos. Y le suplicaban los muchos que no les enviaran fuera de aquella región. Ahora había allí cerca de las montañas un gran hato de cerdos alimentándose. Y todos los Sadim le pidieron, diciendo, mándanos a los cerdos, para que entremos a ellos. Y Yashua les concedió ir, y los Sadim impuros salieron y entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó violentamente por un despeñadero hacia el mar, eran alrededor de 2000, y se ahogaron en el mar. Los que alimentaban a los cerdos huyeron, y dieron aviso de ello en la ciudad, y en el campo, y ellos salieron a ver qué era lo que se había hecho. Llegando allí, se acercaron a donde estaba Yashua y vieron al que había estado poseído con los Sadim, que estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que habían visto el acontecimiento les dijeron lo que pasó con el poseído con los Sadim, y también le hablaron del acontecimiento acerca de los cerdos. Comenzaron a rogarle a él que se fuera de sus territorios. Cuando él subió a la barca, el que había estado poseído le rogó poder ir con él. Pero Yashua no se lo permitió, mas le dijo, ve a la bayit de tus dueños, y diles que grandes cosas Elohe ha hecho por ti, y como él ha tenido régimen sobre ti. Y él se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Elohe había hecho por él, y todos los hombres se maravillaban. Y cuando Yashua había cruzado de nuevo en barca para el otro lado, mucha gente se reunió a él, y él estaba cerca del mar. Y he aquí, que vino uno de los principales de la Beit Actás, de nombre Yair, y cuando vio a Yashua, se postró a sus pies en señal de respeto. Y le rogaba mucho, diciendo, mi pequeña Bat está agonizando, te suplico, ven y pon tus manos sobre ella, para que sea sanada, y ella vivirá. Y entonces, Yashua fue con él, y mucha gente lo seguía y le apretaban. Y cierta mujer, que tenía un flujo de dam desde hacía 12 años, que había sufrido muchas cosas de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y no mejoraba, sino que empeoraba. Cuando ella hubo escuchado de Yashua, vino entre la multitud por detrás y tocó su manto, con el que él se cubría, y ella pensaba y se decía a sí misma, si puedo tocar su manto, seré sana. Y en el acto la fuente de su dam fue seca, y ella sintió en su cuerpo que fue curada de esa enfermedad. Yashua, conociendo en sí mismo que había salido poder de él, volvió su rostro hacia la multitud, y les habló, ¿quién tocó mis ropas? Y sus talmidim le dijeron, ves a toda la multitud apretada, y dices, ¿quién me tocó? Y entonces Yashua miró alrededor para ver quién había hecho esto. Pero la mujer con temor y temblando, sabiendo lo que había hecho, vino y cayó al suelo delante de Yashua y le dijo toda la emet. Y Yashua le dijo a ella, Bat mía, tu emuná te ha sanado, ve en Salom, ya estás sanada de tu aflicción. Y cuando Yashua aún hablaba con ella, llegó un principal de la Beit Actás, diciendo, tu Bat está muerta, ¿por qué molestar más al rabí? Y tan pronto como Yashua oyó la dávar que fue dicha, le dijo al principal de la Beit Actás, no temas, solo confía y cree. Yashua no permitió que ningún hombre lo siguiera, excepto Kefa, Jacob y Johanán el ají de Jacob. Yashua vino a la Beit del principal de la Beit Actás y vio el tumulto, y a los que lloraban y se lamentaban en gran manera. Y cuando hubo entrado, les dijo, ¿por qué hacen este alboroto y lloran? La niña no está muerta, sino solo durmiendo.
y ellos se rieron de él. Pero Yasua los expulsó a todos y tomó al aba de la niña y su ima, y algunos que estaban con él, y entraron donde la niña estaba acostada. Y Yasua tomó a la niña de la mano, diciendo, Talita Kumi, que traducido es, niña, te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y caminó. Ella era de 12 años de edad, y ellos estaban atónitos con gran asombro. Y Yasua les ordenó con insistencia que nadie supiera esto, y mandó que se le diera alimento. Capítulo 6. Yasua salió de allí, y vino a su propio pueblo, y sus talmidim le acompañaron. Y cuando había llegado el Shabbat, Yasua comenzó a dar alajá en la Beit Knesset, y muchos oyéndole se asombraban, diciendo, ¿de dónde tiene este hombre estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta, que le es dada, que aún tan poderosas obras son hechas por sus manos? ¿No es este el ben de Joseph, el ben de Miriam, el ají de Jacob, de Joseph, de Yaudá y de Simón? ¿Y no están sus ajayot aquí con nosotros? Y ellos estaban escandalizados por él. Entonces Yasua comenzó a decirles, un leví nunca es menospreciado, excepto en su propia ciudad, y entre sus propios parientes, y en su propia bayit. Y no quiso Yasua hacer ninguna obra poderosa allí, excepto que Yasua puso sus manos sobre unos pocos enfermos, y los curó. Y Yasua estaba sorprendido por causa de su incredulidad, y saliendo alrededor de sus villas para darles alajá. Llamó Yasua a los 12, y comenzó a mandarlos y enviarlos de 2 en 2, y él les dio poder sobre ruajim inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada para su viaje, excepto solamente un bastón, ningún morral, ningún lejem, ningún cinto en sus lomos, sino solamente el calzar bien sus sandalias, y no ponerse 2 mantos. Y les habló Yasua diciendo, en cualquier lugar en que entren a una bayit, allí permanezcan hasta que se vayan de ese lugar. Y cualquiera que no les recibiere, ni les oyere, cuando ustedes partan de allí, sacudan el polvo debajo de sus pies para un testimonio contra ellos, pues de cierto les digo, será más tolerable para Sidem y Amora en el Yamadim que para esa ciudad. Ellos obedecieron y salieron, y proclamaron que los hombres debían hacer tesubá. Y ellos expulsaron a muchos Sadim, y ungieron con aceite a muchos que estaban enfermos, y los sanaron. El Melech Oredos oyó de Yasua, porque su Shem se había difundido por todas partes, y él dijo, que Yohanan Amadbeel se había levantado de los muertos, y por lo tanto poderosas obras se muestran en él. Pero otros dijeron, es él y ya, el Nebí, y otros dijeron, es un Nebí cualquiera, o alguien como uno de los Nebim. Y cuando Oredos oyó todo esto, dijo, es Yohanan, a quien yo decapité, él se ha levantado de los muertos. Porque Oredos el rey mismo había enviado para detener y apresar a Yohanan, y lo encerró en la cárcel por causa de Herodías, la esposa de su ají que también se llamaba Oredos, porque él se había casado con ella. Y porque Yohanan había dicho a Oredos, no está permitido en la Torá que tengas a la esposa de tu ají. Así que Herodías, su esposa, buscaba cómo matarlo, y lo habría matado, pero ella no podía. Porque Oredos tenía temor de Yohanan, y conociendo que él era un hombre tzadik y uno que era Kados, lo observaba, y por eso, cuando él lo escuchaba, lo hacía de buena gana. En otra ocasión, Oredos en su cumpleaños hizo una cena para sus hombres importantes, altos capitanes, y líderes de Galil. Y cuando la abad de Herodías entró, danzó y complació a Oredos y a quienes se sentaban con él. El Melech dijo a la joven, pide de mí cualquier cosa que quieras, y yo te la daré. Y él le juró, lo que sea que me pidas, yo te lo daré hasta la mitad de mi malhut. Ella salió, y fue a su ima, ¿qué pediré? Y la ima le dijo, la cabeza de Yohanan Amadbeel. Vino con prisa al Melech, y le dijo, quiero que me des inmediatamente en un plato la cabeza de Yohanan Amadbeel. El Melech estaba excesivamente apesadumbrado, pero por causa de su juramento, y por causa de los que estaban sentados con él no se lo negaría. Fue entonces que el Melech mandó a un soldado que su cabeza fuera traída, y el soldado fue y lo decapitó en la prisión. Y trajo su cabeza en un plato, y se la dio a la joven, y la joven la dio a su ima. Cuando los talmidim de Yohanan oyeron de esto, vinieron y tomaron su cuerpo, y lo pusieron en una tumba.
Y se reunieron con Yashua y le dijeron todas las cosas sobre lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Yashua, dirigiéndose a sus talmidim, les dijo: vengan aparte a solas a un lugar tranquilo y descansen un rato. Por cuanto habían muchos yendo y viniendo, y no tenían tiempo para sí mismos ni para comer. Y ellos se apartaron privadamente en una barca a un lugar tranquilo. Y la gente los vio partiendo, muchos le conocían, y corrieron allá de todas las ciudades a pie. Llegaron delante de ellos y vinieron juntos a Yashua. Yashua salió de la barca y vio a mucha gente, y fue conmovido con Rahem hacia ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y él comenzó a darles alajá sobre muchas cosas. Y cuando el yam ya se había avanzado, sus talmidim se acercaron a Yashua diciéndole: este es un lugar desértico, y ya es tarde. Despídelos, para que vayan al campo alrededor, y a las villas, y se compren lejem, porque no tienen nada para comer. Y les habló Yashua: ustedes denles algo de comer. Y ellos le respondieron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 piezas de plata en lejem, para darles de comer? Y Yashua les dijo: ¿cuántas hogazas tienen? Vayan y ven. Y cuando ellos supieron, le dijeron: 5 y 2 pescados. Yashua les mandó que hicieran sentar a todos en grupos sobre el pasto verde. Ellos se sentaron en agrupaciones de cientos y de 50. Fue entonces que Yashua cogió las 5 hogazas y los 2 pescados, miró arriba al chamaj y dijo una verajot, partió las hogazas y las dio a sus talmidim para ponerlas delante de ellos, y los 2 pescados Yashua los dividió entre todos. Y todos ellos comieron y se saciaron. Se levantaron 12 canastas llenas con el remanente y también de pescados. Y los que comieron fueron cerca de 5,000 hombres. Yashua hizo a sus talmidim que abordaran la barca e ir hacia el otro lado a Betsaida, mientras que Yashua despedía a la gente. Y cuando los había despedido, se apartó a una montaña a hacer tefilat. Cuando llegó la noche, la barca estaba a mitad del mar y Yashua estaba solo en tierra. Y Yashua los vio fatigados en remar, por cuanto el viento estaba contra ellos. Y cerca de la 4ª vigilia de la noche, él vino a ellos, caminando sobre el mar, y habría pasado justo a su lado. Pero cuando ellos lo vieron caminando sobre el mar, pensaron que era un ruaj, y gritaron. Porque todos ellos lo vieron, y estaban turbados. Y él les dijo: sean de buen ánimo, soy yo, no teman. Entonces él subió con ellos dentro de la barca, y el viento cesó. Ellos no entendieron el milagro de los panes, porque sus levavot estaban endurecidos y confundidos. Cuando ellos hubieron cruzado el mar, vinieron a la Eretz de Ginosar y llegaron a la orilla. Y salidos de la barca, inmediatamente, los de esa región le reconocieron. Y comenzaron a traer en lechos a los que estaban enfermos, a donde oían que él estaba. Y donde quiera que Yashua entraba, en villas, o ciudades, o campo, ellos ponían a los enfermos en el camino, y le rogaban poder tocar al menos el borde de su manto con el que se cubría, y todos los que le tocaron fueron sanados. Yashua enseña a los talmúdicos. Capítulo 7. Se acercaron todos a Yashua, los prusim y algunos de los sofrim, que llegaron de Jerusalén. Y al ver ellos algunos de sus talmidim que comían lejem con las manos sin lavársela, como mandaba la tradición, ellos le encontraron culpable de haber transgredido esa tradición. Por cuanto los prusim y todos los yaudim, salvo que ellos no se laven las manos frecuentemente, no comen, adhiriéndose a la tradición de los ejanim. Y fue entonces cuando los prusim y sofrim le preguntaron: ¿por qué tus talmidim no tienen sus enseñanzas de acuerdo con la tradición de los ejanim, sino que comen lejem con las manos sin lavar? Y Yashua les respondió: bien ha profetizado Yesaya de ustedes hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con sus labios, pero su lev está lejos de mí. Y en vano me adoran, enseñando como Torah los mitzvot de hombres. Pues dejan de lado los mitzvot de Yahweh guardando tradiciones de hombres. Continuó diciendo: por completo rechazan ustedes los mitzvot de Yahweh para poder guardar esta tradición. Porque Mosé dijo: honra a tu aba y a tu ima, y cualquiera que maldiga a su aba o ima, que muera. Pero ustedes dicen: si un hombre dice a su aba o ima,
es sorban, es decir, una ofrenda a Yahweh, de lo que ustedes pudieron haber recibido de mí, este será libre. Y ustedes ya no le permiten hacer ninguna cosa buena por su Abba o su Ima. Pues están haciendo la Dabar de Yahweh inválida a través de su tradición, la cual ustedes han aceptado, y muchas cosas similares hacen ustedes. Cuando él hubo llamado a todos los reunidos, él les habló: escúcheme para que todos ustedes entiendan. No hay nada exterior de un hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino las cosas que salen de él, esas son las cosas que contaminan al hombre. Y cuando Yahshua hubo entrado en su bayit lejos de todo el grupo de reunidos, sus talmidim le preguntaron con respecto a la masal. Y él les dijo: ¿también ustedes carecen de biná? ¿Acaso no disciernen que las cosas externas que entran en el hombre no pueden contaminarle? Porque éstas no entran en su lev, sino en su estómago, y luego son arrojadas fuera a través de los intestinos, de ese modo purificando los alimentos. Y continuó diciendo: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de su interior del lev de los hombres proceden los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, robos, codicia, perversidad, engaño, lascivia, un ojo malvado, blasfemia, orgullo, insensatez. Y todas estas cosas malas vienen de adentro y contaminan al hombre. Y acabó de hablar, se levantó y se fue a las fronteras de Tesor y Tesidón, y entró en una bayit, y hubiera querido que ningún hombre lo supiera, pero él no podía estar escondido. Y hubo una cierta mujer, cuya joven bat tenía un ruaj impuro, oyó de Yahshua, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era una pagana, de nacionalidad sirio-fenicia, y ella le suplicó que expulsara a Satán de su bat. Y él le dijo: deja que los Binei se sacien primero, porque no está bien tomar el ejem de los Binei para arrojarlo a los perritos. Y enseguida ella le respondió y le dijo: sí, Rabí, pero aún los perritos debajo de la mesa comen de las migajas de los Binei. Y él le respondió diciendo: por esto que dijiste, ve por tu camino, el ruaj impuro ha salido de tu bat. Cuando ella llegó a su bayit, encontró que el ruaj impuro había salido, y a su bat recostada sobre la cama. Partiendo de las costas de Tesor y Tesidón, él vino al mar de Galil, atravesando por en medio de las costas de Decápolis. Y ellos le trajeron a uno que estaba sordo, y tenía también un impedimento en su habla. Ellos le rogaban que pusiera su mano sobre él. Yahshua lo apartó de la multitud, y escupió en sus dedos y los puso dentro de sus oídos, y también tocó su lengua. Y mirando arriba al chamaj, él suspiró y dijo a él: Epata, es decir, se ha abierto. Y en el acto sus oídos fueron abiertos, y la atadura de su lengua fue suelta, y él habló claramente. Yahshua les ordenó que no le dijeran a ningún hombre, pero entre más se les ordenaba, tanto más ellos lo publicaban. Estaban asombrados sin medida, diciendo: él ha hecho todas las cosas bien, él hace a ambos el sordo oír y al mudo hablar. Capítulo 8. En esos yamim las multitudes siendo muy grandes y no teniendo nada que comer, les habló Yahshua diciendo a sus talmidim: tengo régimen sobre la multitud, porque han estado conmigo ahora por 3 yamim, y no tienen nada que comer. Si los devuelvo a sus bayit sin alimento, se desmayarían por el camino, pues algunos de ellos vinieron de lejos. Sus talmidim respondieron: ¿cómo puede un hombre satisfacer a estos hombres con lejem aquí en el mibar? Habló Yahshua, diciendo: ¿cuántas hogazas tienen? Y ellos dijeron: 7. Yahshua le dijo a la gente que se sentara en el suelo, tomó las 7 hogazas, ofreció la verajá y partiendo las dio a sus talmidim para ponerlas delante de ellos, y ellos las pusieron delante de la gente. También tenían unos cuantos pescados pequeños, y Yahshua dijo la verajá, y mandó ponerlos también delante de ellos. Así que ellos comieron, y se llenaron, y ellos levantaron de los pedazos que sobraron 7 canastas. Los que comieron fueron cerca de 4000, y Yahshua los despidió. Yahshua entró en una barca con sus talmidim, y vino a las regiones de Dalmanuta, al lado de Magdal.
Y los Prusim salieron y comenzaron a hacerle preguntas y cuestionarle, buscando que Yahshua les diera una señal de los Chomaim para probarlo. Yahshua diciendo profundamente en su ruaj, ¿por qué busca esta generación una señal? De cierto les digo que ninguna señal le será dada a esta generación. Y Yahshua se apartó de ellos, y entrando en la barca de nuevo partió hacia el otro lado. Ahora los Talmidim habían olvidado llevar lejem, y solo tenían en la barca con ellos una hogaza. Y él les mandó, diciendo, observen, cuídense del Hamels de los Prusim, y del Hamels de Oredos. Y ellos razonaban entre sí, diciendo, ¿será porque no tenemos lejem? Yahshua les dijo, ¿por qué razonan que no tienen lejem? ¿Todavía no perciben ni entienden? ¿Están sus levabot todavía endurecidos? Teniendo ojos, ¿no ven y teniendo oídos, no oyen? ¿No recuerdan ustedes? Cuando partí las 5 hogazas entre 5000, ¿cuántas canastas llenas de fragmentos levantaron ustedes? Ellos le dijeron, 12. Y cuando partí las 7 entre 4000, ¿cuántas canastas llenas de fragmentos levantaron? Y ellos dijeron, 7. ¿Cómo es entonces que ustedes no entienden esto? Vino Yahshua a Betsaida, y ellos le trajeron un hombre ciego, y le rogaron que le tocara. Él tomó al hombre ciego de la mano, y lo llevó fuera del pueblo, y cuando Yahshua hubo escupido sobre sus ojos, puso sus manos sobre él, y preguntándole si veía algo. Miró arriba, y dijo, veo hombres como árboles caminando. Después de eso Yahshua puso sus manos otra vez sobre sus ojos y lo hizo mirar hacia arriba, y fue restaurado, y vio a todo hombre claramente. Y lo mandó a su bayit, diciendo, ni vayas al pueblo, ni se lo digas a nadie en el pueblo. Yahshua y sus talmidim salieron a los pueblos de Cesarea de Filipo, y en el camino les dijo Yahshua a sus talmidim, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos dicen que Yohanan Amatbiel, otros dicen que el Nebí Eliyá, y otros que alguno de los otros Nebim. Yahshua les dijo, pero, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Kefá respondió, dijo, tú eres Rabbeinu, nuestro Melech y Masíach. Y él les ordenó que ellos no debían decirle a ningún hombre acerca de él. Entonces Yahshua comenzó a darles alajá, que el Ben Adán debía sufrir muchas cosas, y ser rechazado de los Ejanim, y por los principales Koanim y Sofrim, y ser muerto, y que después de 3 Yamim se levantaría de nuevo. Yahshua les habló abiertamente y Kefá lo tomó, y comenzó a reprenderlo. Y en ese instante Yahshua se dio la vuelta y miró a sus talmidim, y reprendió a Kefá, diciendo, ponte detrás de mí, adversario, por cuanto tú no estás pensando en las cosas que son de Yahweh, sino en las cosas que son de los hombres. Y cuando Yahshua hubo llamado a la gente hacia sí, se juntó con sus talmidim, les dijo, quien quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, y levante su propio madero de su ejecución y me siga. Porque quien quiera salvar su hayim la perderá, pero quien pierda su hayim por mi causa y la de la besora, esa misma lo salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si él gana todo lo que hay en el olamase y pierde su propia vida? ¿O qué dará el hombre a cambio de su vida? Por lo tanto, quien quiera que se avergüence de mí y de mis devarim en esta generación adultera y pecadora, de esa persona también el Ben Adán se avergonzará, cuando él venga en la Tiferet de Abinú con los cados Malahim Chamag. Capítulo 9. Les habló Yahshua diciendo, hay algunos entre ustedes aquí que no probarán la muerte, hasta que hayan visto la confirmación de que el Malhut de Yahweh vendrá con poder. Después de 6 Yamim Yahshua tomó consigo a Kefá, a Jacob y Johanán, los llevó arriba a una montaña a solas, y se transformó delante de ellos. Su vestimenta se hizo brillante, más resplandeciente que la nieve, como ninguno en la tierra puede blanquecerla. Y se aparecieron en visión, él y Ya y Moché, y estaban hablando con Yahshua. Y Kefá respondió y dijo a Yahshua, Rabí, es bueno para nosotros estar aquí, hagamos 3 Sukkot, una para ti, otra para Moché y otra para él y Ya. Pues no sabía qué decir, porque estaban muy asustados. En la visión había una nube que los cubría, y una voz salía de la nube, diciendo, este es mi Ben amado, escuchadle a él. Y cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie, excepto
a Yahshua solo con ellos mismos. Mientras bajaban de la montaña, él les ordenó que no dijeran a nadie las cosas que habían visto en la visión, hasta que el Ben Adán se hubiera levantado de los muertos. Y guardaron esa dabar entre ellos mismos, cuestionándose uno a otro qué significaría eso de levantarse de los muertos. Le preguntaron, diciendo, ¿por qué los Sofrim dicen que Eli ya debe venir primero? Respondió Yahshua, diciendo Eli ya en Emet viene primero, y restaurará todas las cosas. ¿Cómo está escrito del Ben Adán, que debe sufrir muchas cosas y ser despreciado? Pero yo les digo, que Eli ya en efecto ha venido, y han hecho con él lo que les plació, como está escrito de él. Y cuando él vino a sus talmidim vio a una gran multitud alrededor de ellos, y los Sofrim discutiendo con ellos. Y toda la gente, cuando lo vieron, se sorprendieron enormemente, y corriendo hacia él lo saludaron. Y él les pregunta a los Sofrim sobre qué disputan con ellos. Uno de entre la multitud respondió y dijo, Rabí, yo te traje a mi Ben, que tiene un ruaj mudo. Y siempre que lo atrapa, lo arroja, y él echa espuma, y rechinan sus dientes, y se va consumiendo. Y yo hablé con tus talmidim para que lo expulsaran, y no pudieron. Les habló Yahshua diciendo, oh generación incrédula, ¿cuánto más estaré con ustedes? ¿Cuánto tiempo más les enseñaré? Tráiganlo. Y se lo trajeron, y cuando éste lo vio a él, inmediatamente el ruaj le arrojó, y cayó en el suelo, y rodaba echando espuma. Y él le pregunta al Abba del Ben, ¿hace cuánto tiempo que esto le sucede? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces lo arroja en el fuego, y en las aguas, para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten rahem sobre nosotros, y ayúdanos. Le respondió Yahshua, diciendo, si tú puedes creer, todas las cosas son posibles para quien cree. El Abba del muchacho clamó y dijo con lágrimas, Rabí, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Yahshua vio que la gente venía junta corriendo, reprendió al ruaj inmundo, diciéndole, tu ruaj mudo y sordo, te ordeno salir de él y no vuelvas a entrar en él. Y el ruaj clamó, después de causar convulsiones, y salió de él, y él quedó como muerto, tanto que muchos dijeron, está muerto. Pero Yahshua lo tomó de la mano, y lo enderezó, y él se levantó. Más tarde, cuando él hubo entrado en la Bayit, sus talmidim le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Yahshua les respondió, este es el tipo de ruaj que solo puede ser expulsado por medio de hacer tefilat. Y se fueron de allí, y pasaron a través de Galil, y él no quería que nadie lo supiera. Porque enseñaba a sus talmidim, y les decía, el Ben Adán es entregado en manos de los Goyim, y ellos lo matarán, y después de que haya sido muerto, se levantará al tercer yam. Pero ellos no entendieron esas palabras, y tuvieron miedo de preguntarle. Él vino Kefarnahum, y estando en su bayit les preguntó, ¿qué era lo que discutían entre ustedes en el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre ellos quién sería el más importante. Él se sentó, y llamó a los 12 y habló Yahshua diciendo, si alguno de vosotros desea ser el primero, deberá ser el último de todos, y Ebed de todos. Tomó a un niño y lo puso entre ellos, y cuando lo tomó en sus brazos, les dijo, cualquiera que recibe a un niño como este en mi Shem, me recibe a mí, y cualquiera que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Yohanan le respondió, diciendo, Rabí, nosotros vimos a uno expulsando Sadim en tu Shem, y él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque él no nos sigue. Yahshua le dijo, no se lo impidan, porque no hay ningún hombre que haga algún milagro en mi Shem que pueda nunca hablar mal de mí. Porque el que no está contra nosotros es por nosotros. Porque cualquiera que les dé a ustedes un vaso de agua para beber en mi Shem, porque ustedes pertenecen al Masíach, verdaderamente les digo, que no perderá su recompensa. Y cualquiera que ofendiere a uno de estos pequeñitos que creen en mí, es mejor para el que una piedra de molino fuere colgada alrededor de su cuello, y que él sea arrojado al mar. Y si tu mano te ofende, córtala, es mejor para ti entrar en la Hayim, que tener 2 manos para ir al Gehinom. Y si tu ojo te ofende, sácatelo, es mejor para ti entrar en el Malhut de Yahweh con un ojo, que teniendo 2 ojos seas arrojado en el fuego del Gehinom.
porque cada uno será probado con fuego. La sal es buena, pero si la sal ha perdido su salinidad, ¿con qué sazonarás? Tengan sal en ustedes mismos, y tengan shalom el uno con el otro. Capítulo 10. Y Yahshua se levantó de allí, y vino a las costas de Yahudá por el otro lado del Jardín, y la gente se congregaba con él de nuevo. Como usualmente lo hacía, Yahshua les dio alajá otra vez. Los prusim vinieron a él, y le preguntaron, ¿es permitido en la Torá a un hombre desechar a su esposa? Poniéndole a prueba. Le respondió Yahshua diciendo, ¿qué fue lo que Moche les mandó? Ellos dijeron, Moche nos permitió escribir un Sefer Keritut y desecharla. Yahshua les dijo, por la dureza de su lev les escribió este precepto. Pero desde Bereshit en la creación, Yahweh los hizo varón y varona. Por esta causa el hombre dejará a su aba e ima y se unirá a su esposa. Y los dos serán una carne, entonces ya no son más dos, sino una carne. Por lo tanto, lo que ha unido Yahweh que no lo separe el hombre. Y en la Bayit sus talmidim le preguntaron de nuevo acerca del mismo asunto. Habló Yahshua, diciendo, quien quiera que deseche a su esposa y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer desecha a su esposo y se casa con otro, ella comete adulterio. Le trajeron niños pequeños, para que los tocara, y sus talmidim reprendieron a quienes los trajeron. Pero cuando Yahshua lo vio se disgustó mucho y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de tales niños es el malhut de Yahweh. Verdaderamente les digo, cualquiera que no reciba el malhut de Yahweh como un niño pequeño, no entrará en él. Los levantó en sus brazos, puso sus manos sobre ellos, y les concedió una verajot sobre ellos. Cuando hubo salido a tomar el camino, vino uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó, Rabí bueno, ¿qué haré para poder heredar Hayim eterna? Yahshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que uno, y ese es Yahweh. Tú conoces los mitzvot, no adulteres, no asesines, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu Abba e Ima. Y él respondió y le dijo, Rabí, todo esto he observado desde mi juventud. Entonces respondió Yahshua diciendo, una cosa te falta, ve por tu camino, vende todo lo que tengas y entrégalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el Chamaj, y sígueme. Y él se entristeció por estas palabras, se fue afligido y deprimido, porque tenía grandes posesiones. Y Yahshua miró alrededor y dijo a sus talmidim, con cuánta dificultad entrarán en el malhut de Yahweh los que están aferrados a las riquezas. Y los talmidim estaban asombrados ante sus palabras. Continuó Yahshua diciendo otra vez, niños, cuán difícil es para aquellos entrar en el malhut de Yahweh. Es más fácil para una cuerda gorda atravesar el ojo de una aguja, que para un hombre rico entrar en el malhut de Yahweh. Y estaban completamente atónitos, diciendo entre ellos mismos, ¿quién entonces puede ser salvo? Yahshua les dijo, con hombres es imposible, pero no con Yahweh porque con Yahweh todas las cosas son posibles. Entonces Kefá comenzó a decirle a él, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Yahshua le dijo, verdaderamente les digo, no hay hombre que haya dejado Bayit, o a Jaim, o a Hayot, o Abba, o Ima, o esposa, o Binei, o tierras por mi causa, y por la de la Besorá, que no haya de recibir 100 veces más ahora en este tiempo, y en el Olam Abba Hayim eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y los últimos primeros. Y estaban de camino subiendo a Jerusalén, Yahshua iba delante de ellos, y ellos estaban impresionados, y mientras seguían, tenían temor y él tomó de nuevo a los 12 y empezó a decirles las cosas que le sucederían a él. Diciendo, vean, subimos a Jerusalén, y el Ben a Adán será entregado a los principales Kohanim y a los Sofrim, y ellos le condenarán a muerte y lo entregarán a los Goyim. Y ellos se burlarán de él y lo azotarán, escupirán sobre él y lo matarán, y al tercer día él se levantará de nuevo. Y Jacob, Johanán y los Binei de Sabdai vinieron a Yahshua diciendo, Rabí, queremos que tú hagas por nosotros lo que deseamos. Y Yahshua le respondió, ¿qué desean que yo haga por ustedes? Ellos le dijeron,
concédenos sentarnos, uno a tu mano derecha y el otro a tu mano izquierda, en tu Tiferet. Pero Yahshua les dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber de la copa de la que yo bebo? ¿Y ser inmersos con la tevilá con la que yo soy inmerso? Y ellos le dijeron, podemos. Y Yahshua les dijo, ustedes de hecho beberán de la copa que yo bebo, y con la tevilá que yo soy inmerso ustedes serán sumergidos. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el darlo, más les será dado a aquellos para quienes está preparado. Y cuando los 10 lo oyeron, ellos comenzaron a disgustarse mucho con Jacob y Johanan. Yahshua les dijo, ustedes saben que quienes son escogidos para gobernar sobre los Goyim ejercerán dominio sobre ellos, y los grandes ejercerán autoridad sobre ellos. Pero no debe ser así entre ustedes, sino cualquiera que vaya a ser grande entre ustedes, debe ser su Ebed. Quien quiera de ustedes que desee ser el primero, debe ser Ebed de todos. Porque aún el Ben Adán no vino a ser atendido, sino a servir y entregar su Hayim como redención por muchos. Vinieron a Jericó y en tanto que él salía de Jericó con sus talmidim y un gran número de gente, el ciego Bartimai, ben de Timai, se sentó al lado del camino mendigando. Cuando él oyó que era Yahshua de Nazaret, comenzó a gritar y decir, Yahshua, ben David, ten rajem sobre mí. Y muchos le ordenaban que se callara, pero él gritaba aún más, diciendo, Yahshua ben David, ten rajem sobre mí. Y Yahshua se detuvo y lo mandó llamar. Y ellos llamaron al ciego, diciéndole, ten buen ánimo, levántate, Yahshua te llama. Y él, arrojando su manto, se levantó y vino a Yahshua. Yahshua le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? El ciego le dijo, Rabí, que yo pueda recibir mi vista. Y Yahshua le respondía, ve por tu camino, tu emuná te ha hecho sano, y él recibió su vista y siguió a Yahshua. Capítulo 11. Y cuando se acercaron a Jerusalén, a Bet-Paj y Bet-Ini, ante el monte de los olivos, él envió a 2 de sus talmidim. Y habló Yahshua, diciendo, vayan a la aldea que está de frente a ustedes, y tan pronto como hayan entrado en ella, encontrarán un pollino atado, en el cual nunca se ha sentado un hombre, desátenlo y tráiganlo. Si algún hombre les dice, ¿por qué están haciendo esto? Le dicen que nuestro rabí Yahshua lo necesita e inmediatamente lo devolverá pronto. Fueron por su camino, y encontraron al pollino amarrado junto a la puerta fuera de un lugar donde se juntaban 2 caminos, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí parados, dijeron, ¿qué están haciendo, desatando al pollino? Ellos les dijeron tal como Yahshua les había mandado, y los dejaron ir. Trajeron el pollino a Yahshua, y colocaron sus mantos sobre él, y él lo montó. Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros cortaron ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y los que iban por delante, y los que iban por detrás, gritaban, diciendo, Hosiana, Baruch Hababiche Madon Yahweh. Baruch es el Malhut de nuestro Abba David que viene en el Shem de Yahweh. Hosiana en lo más alto. Y Yahshua entró en Jerusalén, y en el Beit Hamikdash, y cuando hubo mirado alrededor a todas las cosas, y llegado la noche, salió a Bet-Ini con los 12. Al yam siguiente, cuando venían de Bet-Ini, él tuvo hambre. Y viendo un etz de higos a lo lejos teniendo hojas, vino, para ver si podía encontrar algo en él, y cuando se acercó, no encontró nada más que hojas, porque el tiempo de higos no había llegado. Y habló Yahshua diciendo, ningún hombre comerá de ti después de esto Leolam Baed, y sus talmidim lo oyeron. Vinieron a Jerusalén, y Yahshua entró al Beit Hamikdash, y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el Beit Hamikdash, y arrojó las mesas de los cambistas, y los asientos de los que vendían palomas. Y no permitía que ningún hombre llevara ningún recipiente a través del Beit Hamikdash. Daba alajá de Torá, diciéndoles, ¿no está escrito, mi Bayit será llamada Bayit de Tefilat? Para todas las naciones que vengan a adorar a Yahweh, pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Los Sofrim y los principales Koanim lo oyeron, y buscaban cómo poder destruirle, porque le temían, porque todo el pueblo estaba admirado de su alajá. Y cuando llegó la noche, salieron de la ciudad. En la mañana, cuando pasaban, vieron el etz de higo seco desde las raíces.
Kefá acordándose le dijo, Rabí, mira, el etz de higos que tú maldijiste se secó por completo. Y Yahshua respondiendo les dijo, tengan emuná en Yahweh. Porque verdaderamente yo les digo, que cualquiera que diga a esta montaña, se removida y arrojada en el mar, y no dude en su lev, sino crea que esas cosas que dice, sucederán, tendrá cualquier cosa que diga. Por lo tanto, yo les digo, las cosas que ustedes deseen, cuando hagan tefilat, crean que las reciben, y las tendrán. Cuando ustedes estén haciendo tefilat, perdonen si tienen cualquier asunto en contra de cualquiera, para que su Abba que está en el Chamaj también perdone sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Abba que está en el Chamaj perdonará sus transgresiones. Vinieron otra vez a Jerusalén, y mientras él estaba paseando en el Beit Hamikdash, vinieron a él los principales Kohanim, los Sofrim y los Ejanim. Y les dijeron, ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? ¿Y quién te dio a ti esta autoridad para hacer estas cosas? Respondió Yahshua diciendo, yo también les haré una pregunta, y respóndanme, y yo les diré con qué autoridad hago yo estas cosas. La Tevilá de Yohanan, ¿es del Chamaj o de los hombres? Respóndanme. Ellos razonaban dentro de sí mismos, diciendo, si decimos del Chamaj, él dirá, ¿por qué entonces no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, ellos temían al pueblo, porque todos los hombres consideraban a Yohanan ser en efecto un Neví. Ellos respondieron y dijeron a Yahshua, no podemos decirlo, y Yahshua respondiendo les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Capítulo 12. Yahshua comenzó a hablarles en Masalaim. Cierto hombre plantó un viñedo, y puso una cerca a su alrededor, y cavó un sitio para el lagar, y levantó una torre, y se lo rentó a unos labradores, y se fue a un país lejano. En la temporada envió a un Eved a los labradores, para recibir de ellos del fruto del viñedo. Ellos lo atraparon, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo él les mandó a otro Eved, a este lo apedrearon, lo hirieron en la cabeza y lo enviaron vergonzosamente humillado. Y otra vez mandó a otro, a este lo mataron, y a muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. Teniendo por lo tanto un Ben, su bien amado, lo mandó por último también a ellos, diciendo, a mí Ben respetarán. Pero aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, vamos, matémosle, y la herencia será nuestra. Le tomaron, y lo echaron fuera de la viña. ¿Qué hará por lo tanto el Adón del viñedo? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará el viñedo a otros. Y no han leído esta kitbe, la piedra, que los constructores rechazaron, ha venido a ser la rospina. De parte de Yahweh ha sido hecho esto, y es maravilloso a nuestros ojos. Y ellos buscaban prenderle, pero temían a la gente, porque ellos sabían que él había hablado la masal en su contra, y le dejaron, y se fueron por su camino. Mandaron a él a algunos de los prusim y de los herodianos, para atraparle en sus propias palabras. Y cuando vinieron, le dijeron, Rabí, sabemos que tú eres de Emet, y no te preocupa la opinión del hombre, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que das alajá, el camino de Yahweh en Emet. ¿Está permitido de acuerdo con la Torá pagar tributo a César o no? ¿Debemos o no debemos dar? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo, ¿por qué me ponen a prueba? Tráiganme un denario, para que la vea. Ellos se lo trajeron. Y él les dijo, ¿de quién es esta imagen e inscripción? Y ellos le dijeron, del César. Les dijo Yahshua, paguen al César las cosas que son del César, pero a Yahweh las cosas que son de Yahweh. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Rabí, Mosé Rabbeinu nos escribió, que, si el ají de un hombre muere, dejando a su esposa, sin binei, este hombre debe tomar a la esposa de su ají, y levantar será para su ají. Ahora, había 7 ajaim, y el primero tomó esposa, y murió sin dejar será. El segundo la tomó, y murió, sin dejarle tampoco ninguna será, y el tercero de la misma manera. Los 7 todos la tuvieron, y no dejaron será. Por último, la mujer murió también.
En la resurrección, pues, ¿de quién será la esposa? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Yahshua les respondió diciendo, ustedes, por lo tanto, cometen serios errores. ¿Por qué desconocen la Kitbe Jacodes y el poder de Yahweh? Porque cuando ellos se levanten de los muertos, no tendrán deseos de casarse, ni serán entregados en casamiento, sino que serán como los malajim celestiales que están en el chama que no piensan en esas cosas. En lo concerniente a los muertos, de que resucitarán, ¿no han leído en la Torá de Mosé? Como en el arbusto Yahweh le habló, diciendo, yo soy el Eloé de Abraham, el Eloé de Yitzhak y el Eloé de Jacob. Él no es Eloé de muertos, sino Eloé de los vivientes. Ustedes por lo tanto en gran manera se desvían. Y uno de los Sofrim vino, y habiendo escuchado sus razonamientos y percibiendo que Yahshua les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mitzvah de todos? Yahshua les respondió diciendo, el primero de todos los mitzvot es, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had. Amarás a Yahweh tu Elohe con todo tu lev, con toda tu nesamá y con todas tus fuerzas. Este es el primer mitzvah. El segundo es semejante, es decir, de Abtalere a Hakamohai no hay mitzvot más grandes que estos. El Sofrim le dijo, bien, Rabí, has dicho la Emet, porque hay un solo Elohe, y no hay otro además de él. Debemos becoyebabeja, ubecol nefeseja, ubecol meodeja, de Abtalere a Hakamoja, es más que todas las ofrendas quemadas y los korbanot. Y cuando Yahshua vio que él había respondido con seriedad, le dijo, no estás lejos del Malhut de Yahweh. Y ninguno después de eso le hizo más preguntas. Habló Yahshua, diciendo mientras daba alajá en el Bait Hamikdash, ¿cómo dicen los Sofrim que Amasías es ben David? Si David mismo dijo por el Ruach HaKodes, Yahweh dijo a mi Adón, siéntate a mi mano derecha, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. David mismo por lo tanto le llamó Adón. ¿De qué manera entonces es el Ben de David? Y la gente común lo escuchaba con admiración. Él les decía en su alajá, tengan cuidado con los Sofrim, que aman andar con largas vestiduras, y aman las felicitaciones en los mercados. Y los mejores asientos en las Beit Knesset, y los mejores lugares en las Moedim. Quienes devoran las casas de las viudas, y para una muestra pública hacen largas tefilot. Estos recibirán mayor condenación. Y se sentó frente al arca del tesoro, y observó cómo la gente arrojaba dinero en el arca del tesoro, y muchos que eran ricos arrojaban mucho. Llegó una viuda pobre, y ella depositó 2 monedas muy pequeñas de cobre, que son 1 centavo. Llamó a sus talmidim, diciendo, verdaderamente les digo, que esta viuda pobre ha dado más, que todos los que han depositado en el tesoro. Porque todo lo que ellos hicieron fue dar de su abundancia, pero ella de su pobreza dio todo lo que tenía, aún todo su sustento. Profecía sobre la tierra de Israel. Capítulo 13. Cuando él salía del Bait Hamikdash, uno de sus talmidim le dijo, Rabí, mira qué piedras y qué edificios. Yahshua le dijo, ¿ven ustedes estos grandes edificios? Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos frente al Bait Hamikdash, Kefa, Jacob, Johanán y András le preguntaron aparte. Dinos, ¿cuándo sucederán esas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas esas cosas estén por cumplirse? Yahshua comenzó a decirles, miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi Shem diciendo que soy yo, y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras en ese tiempo, no se alarmen. Pues es necesario que así suceda, pero todavía no comienza el fin. Entonces se levantará nación contra nación y Malhut contra Malhut, y habrá terremotos por todas partes de la Eretz, y habrá falta de alimentos y, por tanto, hambrunas. Escuchen bien, esto será solo el principio del sufrimiento que se avecina. Pero ustedes, estén alertas de estas señales, porque los perseguirán y entregarán a los tribunales, y los castigarán en las Beit Knesset y por mi causa los llevarán delante de los que gobiernen, y ustedes darán testimonio ante ellos. También es necesario que se proclame primero la Besorá a todas las naciones. Cuando los lleven para entregarlos, no se preocupen por lo que deban decir. Más bien, hablen lo que les dé el Ruach de Yahweh en ese momento,
porque no son ustedes los que hablan, sino Yahweh, a través del Ruach de Kadusá. El Ají entregará a la muerte a su Ají, y el Abba a su Ben. Se rebelarán los Binei contra sus padres y les darán muerte. Y a ustedes por causa de dar testimonio de mi Shem, serán aborrecidos por todos. Pero yo les digo, el que persevere hasta el fin en ese tiempo, ese se salvará. Y cuando ustedes vean que la abominación desoladora de la cual profetizo Daniel se haya establecido donde no debe estar, el que lee, entienda, entonces los que estén en la vallid de Yaudá huyan a los montes. El que esté en la azotea de su vallid no baje ni entre para sacar algo de su vallid. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su mando. Pobres de las que estén embarazadas y de las que críen en esos yamim. Así que hagan tefilat para que esto no suceda en Shabbat ni en invierno. Porque esos yamim serán de gran tribulación para Israel como nunca la ha habido desde el principio de la creación que hizo Yahweh Elohé hasta ahora, ni la habrá jamás. Si Abinú Yahweh no hubiese acortado esos yamim, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos que Yahweh eligió, él ha acortado esos yamim. Miren, si alguien les dice, aquí está el Masíaj, carita sorprendida, miren, allí está, no les crean. Porque en ese tiempo se levantarán falsos Masíaj y falsos Nebim, y harán señales y maravillas para engañar, si le fuera posible, a los escogidos, pero no lo conseguirán. Pero ustedes, miren, se lo he anunciado todo de antemano. Entonces en aquellos yamim, después de aquella gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Los malachim caerán de los chamaim, y los poderes de ellos serán conmovidos. Entonces verán al Ben Adán viniendo en las nubes con gran poder y tiferet. Después enviará el Ben Adán a sus malachim y recogerán y reunirán a las primicias de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del chamaj. Ustedes deben aprender de la higuera esta masal. Cuando vean su rama que ya está tierna y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Así también los que estén en ese tiempo, cuando vean que suceden estas cosas que yo les he dicho, sepan que yo estaré cerca, a las puertas. En Emet les digo que no pasará esa generación hasta que todas estas cosas sucedan. El Chamaj y la Eretz pasarán, pero mis Devarim no pasarán. Acerca de ese llamo de la hora, nadie lo sabrá, ni siquiera los malachim en el Chamaj, ni aún yo ahora lo sé, sino solo lo sabe el Abba Yahweh. Miren y manténganse ustedes siempre alerta, porque no saben ahora cuándo será el tiempo. Y allí será como el hombre que al salir de viaje dejó su vallid y les dio autoridad a su sebed, a cada uno su obra, y al portero le mandó que estuviera alerta. Así que en ese tiempo, manténganse alerta, porque no saben cuándo vendrá el Adón de la vallid, sea a la tarde, o a la madrugada, o al canto del Cohen en el Bait Hamikdash. No vaya a ser que cuando vuelva de repente en ese yam los halle durmiendo. Lo que a ustedes digo, se lo digo a todos, manténganse siempre alerta. Capítulo 14. 2 yamim después vendría el Pesaj y los inleudos. Y los principales Koanim y los Prusim estaban buscando cómo sorprenderlo con engaño para matarlo. Pues decían, no lo haremos en la Moud, para que no se forme un alboroto en el pueblo. Estando él en Betini sentado a la mesa en Vallid de Simón el que había sido leproso, vino una mujer que tenía un frasco de mármol con perfume de nardo puro de gran precio. Y abriendo el frasco de mármol, lo derramó sobre la cabeza de Yashua. Pero había allí algunos que se indignaron y dijeron entre ellos, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido ese perfume por más de 300 denarios y habérsele dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Yashua dijo, déjenla. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una buena obra conmigo. Porque a los pobres siempre los tienen con ustedes, y cuando quieran les pueden hacer el bien, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para mi sepultura. En Emet les digo que donde quiera que se proclame la Besorá en todo el Olam, también se contará lo que ha hecho esta mujer, para memoria de ella. Entonces Yaudá el Iscariote, uno de los 12, fue a los principales Koanim para entregárselo. Cuando los Koanim lo oyeron, se alegraron y lo convencieron y le prometieron darle dinero.
De modo que Yahudá se puso a buscar cómo entregarlo en un momento oportuno. Los Yamim antes de Pesaj, cuando se sacrificaban los corderos, sus talmidim le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que hagamos una comida? Yahshua envió a 2 de sus talmidim y les dijo: Vayan a la ciudad, y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y donde entre, díganle al Adón de la Bayit, el rabí Yahshua dice: ¿Dónde está mi habitación donde pueda cenar con mis talmidim? Y él les mostrará un cuarto grande arriba, ya dispuesto y preparado. Preparen allí para nosotros. De modo que sus talmidim se fueron, y entraron en la ciudad. Allí hallaron todo como él les había dicho y prepararon la cena. Al caer la tarde, fue con los 12. Y cuando estaban sentados a la mesa comiendo, Yahshua dijo: En Emet les digo que uno de ustedes, que come conmigo, me va a traicionar. Entonces comenzaron a entristecerse y a decirle uno tras otro: No soy yo, ¿verdad? Yahshua les dijo: Es uno de los 12, que moja el pan conmigo en el plato. En Emet, el Ben Adán se va, tal como está escrito de él. Pero pobre de aquel que traiciona al Ben Adán. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras ellos estaban ya comiendo, Yahshua tomó un pan, dio la verajot, lo partió, les dio y dijo: Tengan, esto representa mi cuerpo. Tomando la copa, después de dar toda, les dio, y bebieron todos de ella. Y mientras ellos bebían, él les dijo: Esto es mi sangre del Brit Hadasah, la cual se derrama desde ahora a favor de muchos que creerán en mí. En Emet les digo a ustedes, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel yam cuando lo beba nuevo con ustedes en el Malhut de Eloheinu. Y después de cantar una Halel, salieron al monte de los olivos. Entonces Yahshua les dijo: Todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: Heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galil. Entonces Kefá le dijo: Aunque todos te fallen, yo no. Yahshua le dijo: En Emet te digo que hoy, en esta noche, antes que el Cohen en el Beit Hamikdash haya proclamado, tú me negarás 3 veces. Pero él decía con mayor insistencia: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. También todos decían lo mismo. Llegaron al lugar que se llama Getsemaní, y les dijo a sus talmidim: Siéntense aquí, mientras yo hago tefilat. Llevó consigo a Kefá, a Jacob y a Johanán, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Tengo una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse alerta en tefilat. Pasando un poco adelante, se arrodillaba y hacía tefilat que, de ser posible, no tuviera que pasar por aquel momento. Decía: Abba, todo es posible para ti, aparta de mí este trago. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde había dejado a sus talmidim y los halló durmiendo, y le dijo a Kefá: Simón, ¿duermes? ¿No has podido mantenerte alerta una sola hora? Manténganse alerta y hagan tefilat, para que no caigan en tentación. El Ruaj en Emet está dispuesto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó e hizo tefilat diciendo las mismas palabras. Cuando volvió otra vez, los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y no sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo: ¿Todavía están durmiendo y descansando? Basta ya. Ha llegado la hora. Miren, al Ben Adán lo entregan en manos de los pecadores. Levántense, vamos, miren que se acerca el que me va a entregar. Enseguida, mientras Yahshua aún hablaba, llegó Yahudá, el que lo estaba traicionando, y con él una multitud con espadas y palos, de parte de los principales Kohanim, de los Prusim y los Ejanim. El que lo entregaba les había dado una señal diciendo: Al que yo bese, ese es. Aprésenlo y llévenselo con seguridad. Cuando llegó Yahudá el Isqueriot, enseguida se le acercó y le dijo: Rabí. Y lo besó. Entonces ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los que estaban allí, sacó su espada, e hirió a Malco, el siervo del Cohen Gadol, y le cortó la oreja. Yahshua tomó la dábar y les dijo:
¿cómo contra un asaltante han salido ustedes con espadas y palos para apresarme? Todos los yamim yo estaba delante de ustedes dando alajá en el Beit Hamikdash y no me apresaron. Pero así sea, para que se cumplan las kitbe. Entonces todos los talmidim lo abandonaron y huyeron. Pero cierto joven, que había cubierto su cuerpo desnudo con una sábana, lo siguió y lo apresaron. Pero él les dejó la sábana y huyó desnudo. Llevaron a Yashua ante el Cohen Gadol y se reunieron con él todos los principales Kohanim, los Ejanim y los Prusim. Y Kefá lo siguió de lejos hasta dentro del patio del Cohen Gadol y estaba sentado con los guardias, calentándose ante el fuego. Dentro, los principales Kohanim y todo el Sanedrín buscaban algún testimonio contra Yashua para entregarlo a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos daban falso testimonio contra Yashua, pero sus testimonios no concordaban. Entonces se levantaron unos y dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros lo oímos decir, yo derribaré este Beit Hamikdash que fue construido con manos, y en 3 yamim edificaré otro hecho sin manos. Pero ni aun así concordaba el testimonio de ellos. Entonces el Cohen Gadol se levantó en medio y le preguntó a Yashua: ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que testifican estos contra ti? Pero Yashua se quedó callado y no respondió nada al Cohen Gadol. Otra vez le preguntó: ¿eres tú el Masíach, el Ben del Baruch? Yashua le dijo: lo soy, y, además, os digo a vosotros que veréis al Ben Adán sentado a la diestra del Abba y viniendo con las nubes del Chamar. Entonces el Cohen Gadol rasgó su vestidura y dijo: ¿para qué necesitamos más testigos? Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirlo, otros le cubrían la cara y le daban de bofetadas, diciendo: profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. Estando Kefá abajo en el patio, vino una de las criadas del Cohen Gadol. Cuando vio a Kefá calentándose, se fijó en él y le dijo: tú también estabas con Yashua de Nazaret. Pero él lo negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió afuera a la entrada, y el Cohen proclamó. Cuando la criada lo volvió a ver, comenzó otra vez a decirles a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero Kefá lo negó otra vez. Poco después, los que estaban allí le dijeron otra vez a Kefá: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre de quien hablan ustedes. Y enseguida el Cohen hizo otra proclamación y Kefá se acordó de la declaración que Yashua le había hecho: antes que el Cohen del Beit Hamikdash haga las proclamaciones, tú me negarás 3 veces. Y pensando en esto, rompió a llorar. Capítulo 15. Tan pronto amaneció, el Yam antes de Pesaj, los principales Kohanim consultaron con los Ejanim, con los Prusim y con todo el Sanedrín, y después de atar a Yashua, lo llevaron y se lo entregaron a Pilatos. Y él le preguntó: ¿eres tú el Melech de los Yahudim? Y él respondió: tú lo dices. Los Kohanim lo acusaban de muchas cosas. Pero Pilatos le preguntó de nuevo: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan estos. Pero Yashua aún así no respondió nada, de modo que Pilatos quedó asombrado. Para la Mod de Pesaj, Pilatos cada año solía soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y había uno que se llamaba Baraba, preso con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. La multitud se levantó y comenzó a pedir que les hiciera como acostumbraba. Y Pilatos les respondió: ¿quieren que yo les suelte mañana al Melech de los Yahudim? Porque sabía que por envidia lo habían entregado los principales Kohanim. Pero los principales incitaron a toda la multitud para que les pidieran que les soltara más bien a Baraba. De nuevo intervino Pilatos y les dijo: ¿qué quieren entonces que haga con el que ustedes llaman el Melech de los Yahudim? De nuevo gritaron: al madero con él. Entonces Pilatos les dijo: ¿pero qué mal ha hecho este hombre? Pero ellos lanzaron gritos aún más fuertes: al madero con él. Entonces Pilatos, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Baraba y entregó a Yashua, para que después de azotarlo, lo ejecutaran en el madero romano.
Entonces los soldados romanos lo llevaron dentro del atrio, que es el pretorio, y convocaron a toda la compañía militar. Y lo vistieron de púrpura, y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron. Y comenzaron a burlarse: «¡Viva el rey de los Yaudim!». También le golpeaban en la cabeza con una vara, lo escupían y puestos de rodillas le rendían homenaje burlándose. Después que se mofaron de todas las formas de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron su propia ropa. Entonces lo sacaron para ejecutarlo en el madero. Mientras iba a ese lugar, obligaron a un yaudí que venía del campo, a un tal Simón el Cireneo, aba de Alejandro y de Rufo, a que cargara el madero de Yasua. Y lo llevaron al lugar llamado Gulgolta, que se traduce lugar de la calavera. Una vez llegó allí, le dieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Y lo clavaron a una estaca de ejecución romana, y repartieron sus vestiduras, echando suerte sobre ellas para ver qué se llevaría cada cual. Era la hora tercera cuando lo clavaron al madero. El título de su acusación estaba escrito: El Melech de los Yaudim. Y con él clavaron en estacas igual a 2 reos de muerte, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la kitbe que dice: con los malvados fue contado. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo en voz alta: «Ah, tú que decías que derribas el Beit Hamikdash y lo edificarías en 3 yamim. Sálvate a ti mismo y baja del madero». De igual manera, mofándose de él entre ellos mismos, los principales Kohanim junto con los Prusim decían: «A otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Machiach, el Melech de Israel, baje ahora de la estaca para que veamos y creamos en él». También uno de los que estaban clavados en maderos con él lo insultaba. Cuando llegó la hora sexta, bajó una oscuridad sobre toda la Erest hasta la hora novena. Y en la hora novena Yasua exclamó con voz fuerte: «Eloí, Eloí, lema sabactani», que traducido quiere decir: «Eloé mío, ¿por qué me has desamparado?». Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: «Miren, está llamando a Eliyá el Nebí». Corrió un soldado romano y empapó una esponja en vinagre, y se la puso en una vara y le dio a beber, diciendo: «Dejen, veamos si viene Eliyá a bajarlo». Pero Yasua, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del Beit Hamikdash se rasgó en 2, de arriba a abajo. El centurión que estaba de pie delante de él, cuando vio que había muerto de esta manera, dijo: «Verdaderamente este hombre era hijo de Eloé». También estaban allí algunas mujeres, mirando desde lejos. Entre ellas se encontraban Miriam de Magdal, Miriam la hija de Jacob el menor y de Joseph, y Selomith. Cuando Yasua estaba en el Galil, estas lo seguían y le servían. También había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Cuando ya atardecía, siendo aún el día de la preparación de Pesaj, es decir, la víspera de la Moed, llegó Joseph de Arimatea, miembro ilustre del concilio, quien también esperaba el Malhut de Eloé, y entró osadamente donde Pilatos y le pidió el cuerpo de Yasua. Pilatos se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y llamando al centurión, le preguntó si ya había muerto. Y una vez informado por el centurión, le concedió el cuerpo a Joseph. Este había comprado una sábana y antes de que comenzara Pesaj, lo bajaron del madero rápidamente, con la ayuda de otros, lo envolvieron en la sábana y lo pusieron en un sepulcro que habían cavado en una peña. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Miriam de Magdal y Miriam la hija de Joseph se quedaron mirando donde lo ponían. Capítulo 16. Y cuando pasó Pesaj y panes sin leudos, Miriam de Magdal, Miriam la hija de Jacob, y Selomith compraron especias aromáticas para ir a ungirlo como era el mitzvah. Y muy de mañana, después de pasar los 2 yamim de guardar precepto, fueron al sepulcro apenas salido el sol. Y se decían una a otra: «¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?». Pero cuando miraron, vieron que ya habían removido la piedra, a pesar de que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero el joven les dijo: «No se asusten. Ustedes buscan a Yasua, el Nelzarat, al que ejecutaron en un madero.
Ha resucitado y ya no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron y ya no está. Pero vayan, díganle a sus talmidim y a Kefá que él va delante de ustedes a Galil. Allí lo verán, como les había dicho. Ellas salieron huyendo del sepulcro, porque temblaban y estaban presas de espanto. Y no le dijeron nada a nadie, porque tenían miedo.